Muy buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Teoría del Proceso. Y tal y como veníamos abordando dentro de la sesión pasada, ustedes recordarán que estábamos tocando todos los temas inherentes al litigio, vimos un caso práctico, citamos propiamente su validación, cómo se presenta la diferencia entre proceso y procedimiento, cómo se lleva a cabo un juicio de guardia y custodia, uno de pensión alimenticia, cómo se inicia propiamente con la demanda, los elementos que la contienen, hasta llegar propiamente a la sentencia, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando nosotros estamos hablando ahora ya de la cuestión práctica, ahora vamos a centrarnos dentro de la cuestión teórica. Y recordarán ustedes que cuando hablábamos de litigio, veíamos que el litigio es una parte muy importante, pero también parte general de todos estos fenómenos, porque es la manera o la forma en que se presenta la controversia entre las partes. Y que bueno, vemos que cuando no existe un acuerdo para poder dirimir en ese sentido el conflicto, pues tienden a acudir ante una instancia jurisdiccional para que conozca y para que resuelva, ¿verdad? Para que aplique la norma jurídica y en base a ello, pues dirima la controversia y las partes sientan que ha sido protegido, garantizado y en este mismo caso, pues todos tengan la misma forma de garantía y de protección aplicando el derecho, protegiendo a quien en un momento dado le fue vulnerado y determinando pues la sanción o lo que conforme a derecho corresponda para la parte contraria. Es importante que nosotros identifiquemos en qué consiste las pretensiones. Cuando hablamos de las pretensiones, vemos que la pretensión es uno de los elementos más necesarios para que exista un litigio, ya que si no hay pretensión, pues simplemente no puede haber un litigio. Al respecto, un autor que se llama Carneluti nos da un concepto acerca de pretensión que es aceptado dentro de la ciencia procesal y nos dice que la pretensión es aquella exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Pretensión es cuando una de las partes requiere que la otra realice lo que él solicita porque le ha sido vulnerado su derecho. Y la otra parte manifiesta, no lo voy a realizar. ¿Por qué? Porque simplemente no estoy de acuerdo con lo que tú me estás reclamando o con lo que tú me estás exigiendo. Entonces, al no haber este acuerdo en base a una pretensión, pues obviamente surge el litigio. Entonces, vemos pues que la pretensión es querer. Es un querer, es una voluntad, es una intención exteriorizada para poder someter a un interés ajeno, el interés propio. Cuando nosotros también hablamos de esta forma de validación dentro de la pretensión, nos dice que también es importante que nosotros identifiquemos que el mismo autor hace referencia a realizar un concepto mucho más amplio de la pretensión y nos indica que esta puede ser discutida, fundada, impugnada, infundada, insatisfecha, resistida o bien puede ser sin derecho. Y de lo anterior, bueno, vemos que también es importante realizar determinadas consideraciones en torno a la pretensión, siendo uno de los elementos del litigio, no siempre da el nacimiento del litigio. ¿Por qué? Porque donde hay sometimiento a la pretensión, el litigio pues simplemente no nace. Es decir, si una de las partes está exigiendo algo y la otra acepta, pues entonces no hay un litigio porque hay una manifestación de voluntad. La pretensión no siempre presupone la existencia de un derecho. ¿Por qué? Porque si no tiene justificación, pues simplemente aunque alguien te reclame algo, pues no va a ser procedente, ¿verdad? Además, vemos que también por otra parte puede existir el derecho sin que exista la pretensión y en consecuencia puede también haber pretensión sin que exista el derecho. Por medios extraprocesales o incluso por medios procesales, algunas veces se logra satisfacer las pretensiones sin tener derechos. ¿Por qué? Porque se argumenta y se solidifica la fundamentación o lo que las partes están requiriendo. Existen varios medios para poder hacer valer la pretensión y estos pueden ser los legales, como los ruegos o algunas presiones. Pueden existir también los de otros géneros, por ejemplo, las amenazas y la fuerza. En este medio vemos que cuando se coloca en el campo de lo ilegal, cuando existen estas formas de hacer valer, pero sin que sea por el conducto de la ley, sino por las amenazas o por la fuerza. Para ciertos campos del derecho, como dentro del derecho penal, la pretensión punitiva solo puede hacerse valer por medio del proceso. En el derecho penal, el litigio comprende, por un lado, la pretensión punitiva del Estado, que se ejerce a través de los órganos de acusación, y por otro, vemos que se encuentra la resistencia del procesado o la defensa de este.
La acción, como uno de los elementos también que dentro de la propia fundamentación o dentro del mismo proceso, es un medio para poder llevar a cabo también la pretensión hacia el proceso. Entonces, es la manera de cómo introducir la pretensión dentro del campo procesal. Es decir, la acción es cómo tú lo vas a hacer valer ante la autoridad jurisdiccional para que ésta conozca y resuelva con objeto de poder ubicar la pretensión frente a los fenómenos de la acción y de la satisfacción de los derechos, y para poder relacionar este concepto con los de la base de la existencia del derecho y la opinión del pretensor que pueda tener éste acerca de si existe o no un derecho, es importante que se puedan advertir 5 momentos importantes. Primero, que exista el derecho subjetivo. Segundo, la opinión subjetiva del pretensor sobre la existencia del derecho. Tercera, la pretensión. Cuarta, la acción. Y quinta, la satisfacción de la pretensión y del derecho, o en su defecto que existan ambos, ya que pueden, si bien es cierto, dar muchas variantes y combinaciones dentro de estos elementos, pero siempre que aparezca la acción, irá precedida de la pretensión. Hay la acción, hay la vía en que tú puedas reclamar el derecho, luego entonces existe el bien que tú estás reclamando o la forma en que tú estás solicitando para que en ese mismo sentido te asiste el derecho. Entonces, no puede haber acción si no está antecedida por una pretensión. Cuando nosotros hablamos en este sentido, bueno, vemos qué tan importante es que existan esta vinculación. Ahora, vamos a establecer la relación y la diferencia entre proceso y litigio. Como hemos expresado dentro de la idea, para que exista un proceso, se necesita pues de un litigio, porque es lo que le da soporte o sustento, ya que si no hay conflicto, pues simplemente no hay litis, no hay controversia, ¿verdad? Entonces, el litigio es siempre el contenido y el antecedente de un proceso. Es frecuente que los conceptos de proceso y de litigio se confundan. Y al respecto, es conveniente no olvidar que siendo un litigio, un conflicto de intereses, según la idea que nos maneja el autor Carneluti, vemos que el proceso es solo un medio de solución o de composición del litigio. Entonces, el proceso y el litigio están colocados en dos planos diferentes. En el plano del contenido está el litigio y la pretensión, y en el plano del continente está el proceso y la acción. O sea, en el plano de lo que le da soporte está el litigio y la pretensión. Y donde vamos a llevar o cómo lo vamos a hacer valer ante la autoridad es el proceso y la acción. El proceso es cómo se va a ir desarrollando durante todas las etapas procesales hasta llegar a un fin, que es la sentencia o resolución que emita la autoridad. Y la acción es cómo nosotros lo vamos a invocar, cómo lo vamos a hacer valer. Esta pretensión vemos que es para la acción lo que el litigio es para el proceso. Dentro del primer plano existe independientemente del segundo, es decir, para que exista la pretensión es para la acción lo que el litigio para el proceso, porque la pretensión y el litigio pueden existir sin que haya un proceso, pero no puede existir un proceso si no existe propiamente un litigio. Es importante también que nosotros identifiquemos que existe otra figura que se conoce como la autotutela, y al hablar propiamente de la autotutela, vemos que la autotutela, para poder identificarlo, Carneluti nos indica que dentro de la doctrina la autotutela corresponde a los equivalentes jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque además del proceso que implica el Estado que desempeñe la función jurisdiccional para poder dirimir las controversias, existen otras formas equivalentes jurisdiccionales que para Carneluti son el proceso extranjero, el proceso eclesiástico, la autocomposición, la composición procesal, la conciliación y luego entonces el arbitraje. Otro autor, que es Alcalá Zamora, dice que primero el proceso extranjero y el proceso eclesiástico no serían equivalentes jurisdiccionales, sino más bien jurisdicciones de todo estado que tiene, y que la autocomposición es más que un equivalente, es un excluyente de la jurisdicción. Y por tanto, Carneluti considera equivalentes las cuestiones jurisdiccionales. Primero, cuando nos dice que el proceso extranjero debe recalcarse que es aquel que entra en vigor en razón al rigor que tiene como resultado de una función jurisdiccional,
que se va a ver desenvuelta dentro de otro país. Entonces, el problema fundamental oscila que dentro de este fenómeno, lo relativo a la ejecución de la sentencia extranjera es el problema que, por otro lado, no pertenece a la teoría general del proceso, sino más bien a una fuente del derecho internacional. Cuando hablamos del proceso eclesiástico, se asemeja mucho al proceso extranjero, ya que emana de los tribunales de la Iglesia. En cuanto a que nuestro sistema jurídico hay que tener en cuenta lo que emana del artículo 130 constitucional, que entraña para nosotros el desconocimiento de la validez del proceso eclesiástico y por tales dispositivos constitucionales niega personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias, ¿verdad? En lo referente a la autocomposición, nos dice que no es una forma equivalente de la jurisdicción, sino más bien es una excluyente de la misma. ¿Por qué? Porque dice que prescinde de esta, es decir, desecha la jurisdicción. Cuando nosotros hablamos de la llamada composición procesal, es una figura autocompositiva. ¿Por qué? Porque solo se da dentro del mismo proceso. Cuando hablamos de la conciliación, se indica que es una figura sin vida propia. ¿Por qué? Porque si llega a triunfar, es decir, si llega a través de la conciliación a resolverse un litigio, llegaríamos entonces a una figura autocompositiva. Y si fracasa el intento del conciliador, es decir, si lo que hay es una conciliación frustrada, pues no tendríamos el equivalente jurisdiccional. Y finalmente encontramos al arbitraje. Cuando hablamos del arbitraje, se dice que es equivalente a la cuestión jurisdiccional y además constituye un verdadero proceso llevado a cabo ante jueces privados, que son considerados como no profesionales ni estatales. Sin embargo, por lo que se refiere al arbitraje, queda todavía en pie el problema relativo a desentrañar si lo hacen ahí los jueces privados, eso no lo justo o eso no jurisdiccional, ya que si hay jurisdicción, pues no hay equivalente jurisdiccional y si no es jurisdicción, lo que hacen los jueces privados, entonces puede hablarse de un equivalente jurisdiccional. Al respecto, el autor Alcalá Zamora nos indica la importancia dentro del tema de autodefensa o autotutela como materia que debe ser estudiada por el derecho o por la ciencia procesal. ¿Por qué? Porque lo relativo a la autocomposición como lo relativo a la autodefensa, pues son temas que manifiestan con una forma importante dentro del estudio del proceso y por lo que nosotros adherimos a la opinión, la ascripción de asuntos autocompositivos y la autodefensa que aunque no sean estrictamente procesales, sí le corresponden por mejor derecho a la ciencia procesal, ya que distintas cuestiones son íntimamente ligadas dentro del proceso y sin duda no habría otra o no habría una sin la existencia de la otra cuestión jurídica. Cuando nosotros hablamos propiamente de estos temas, es importante que nosotros identifiquemos en qué consiste la jurisdicción y la competencia también. Dentro de la teoría general del proceso, vemos que se encuentra sustentado en conceptos fundamentales, como jurisdicción, como competencia, como acción, como excepción, entre otros. Dentro de estos, vemos que el concepto más importante ya que es aquel sobre el cual se rigen todos los demás, es la noción de jurisdicción. Esta es entendida como la potestad o como la función soberana del Estado, la cual ejerce a través del Poder Judicial, en donde los titulares delegan esta función con la finalidad de poder conocer y con la finalidad de poder decidir los litigios o controversias que les sean planteados, mediante la aplicación de una ley general al caso concreto. Por lo general vemos que la jurisdicción del Estado comprende a todos los individuos que se encuentran dentro del territorio del Estado y en ocasiones limitadas y excepcionales es posible hablar también de una extraterritorialidad en función jurisdiccional, pero también existen estas excepciones al ejercicio de la jurisdicción, ya que si la jurisdicción es la potestad de poder impartir justicia, pues la competencia es la medida de dicha potestad. Esto es el ámbito, la esfera o el campo en el cual un órgano de autoridad con facultades jurisdiccionales puede desempeñar válidamente sus competencias. Para ello, vemos que el conflicto entre los jueces, ya sea por materia, por cuantía, por territorio o por grado, debe ser resuelto de conformidad con las reglas procesales que va a tener cada sistema. Obviamente cada sistema jurídico, ¿verdad? En la práctica vemos que cada litigio, el juzgador debe forzosamente verificar si tiene o no competencia, ya que si considera que no la tiene, de oficio debe negarse a conocer sobre el asunto.
Cuando hablamos de dos conceptos fundamentales de la teoría general del proceso, también son, por otro lado, la acción y la excepción. Se entiende por acción el derecho subjetivo procesal, aquel que confiere a las personas para poder promover un proceso ante un órgano jurisdiccional, para poder también obtener una sentencia de este sobre una pretensión litigiosa y lograr en su caso la ejecución coactiva de la sentencia. Las condiciones o requisitos de la acción son dos. Primero, el interés jurídico y luego entonces tenemos la pretensión. Cuando hablamos que mientras el interés jurídico es el requisito esencial para el ejercicio de la acción, por cuanto si falta el interés jurídico, pues la acción simplemente no puede ejercitarse, ¿verdad? El juzgador puede de oficio no entrar a considerar la acción por cuanto si el interés jurídico es un requisito indispensable del orden jurídico o del orden público, cuyo cumplimiento es indispensable para el ejercicio de la acción. En tanto que cuando hablamos del segundo, que es el requisito de la acción, es la pretensión, la cual es definida, como ya hemos dicho, como la voluntad, la intención exteriorizada para poder someter un interés ajeno a un interés propio, lo que veníamos comentando hace rato. En cuanto a una excepción, esta corresponde al demandado. Se trata de una cuestión concreta que puede plantear frente a la acción o la pretensión del actor. Estas cuestiones pueden ser de distinta índole, ya sea que estén encaminadas a impugnar la regularidad del proceso, es decir, las excepciones procesales, o bien contradecir el fundamento de la pretensión del actor, que son las pretensiones o las excepciones sustanciales. Ahora bien, cuando nosotros vemos propiamente estas formas de validación, ahora ya podemos entender en qué consiste la teoría del proceso, las acciones, las excepciones y propiamente estas formas de cómo nosotros podemos invocarlas. Otro de los elementos importantes dentro de la teoría del proceso es la razón del proceso jurisdiccional. Cuando hablamos de la razón de ser del proceso jurisdiccional, vemos que este lo contempla el conjunto de actos que van a llevar a cabo para que el Estado pueda resolver esta controversia, ya sea entre dos o entre más personas, en donde se aplica una ley en general para un caso concreto. Vemos también que esto es importante porque dentro de esta forma de que nosotros identificamos o cómo nosotros podemos contravenir o podemos hacer valer, el Estado tiene forzosamente que conocer el asunto, las partes le tienen que someter, en este caso, a su arbitrio, para que en base a ello él pueda requerir los medios probatorios cuando las partes en algún momento dado no le hayan otorgado o cuando las partes también le hayan otorgado, pero no le alcance a resolver o a justificar para que él emita una sentencia. Entonces, también en base a los elementos que se presentan en la demanda o en la contestación de la demanda, la autoridad obviamente los admite, desecha todos aquellos que son improcedentes, puede requerir otros tantos, ya sea a la parte actora o a la parte demandada, para que tenga una mayor claridad al momento de resolver en sentencia o incluso cuando no tiene una claridad acerca de quién le va a conferir la razón o el derecho, también puede solicitar a su homólogo que le pueda indicar cuál fue el medio probatorio idóneo que le sirvió para, en ese sentido, inclinarse en favor de la parte actora o de la parte demandada. Le damos la bienvenida a la compañera Meli, así me aparece, dentro de nuestra sala. Bienvenida. Estamos propiamente dentro de los elementos que integran propiamente toda la teoría general del proceso. Ahora bien, dentro de esta forma de ser o razón de ser del proceso jurisdiccional, vemos que la mayor característica es luego entonces la imparcialidad y también la búsqueda de la justicia. Cuando hablamos de la imparcialidad, ¿desde dónde opera la imparcialidad? Primero, desde los abogados, que son aquellos que van a conocer y resolver el asunto, porque se sobreentiende que cuando tienen algún interés o amistad o enemistad con alguna de las partes, pues por ética profesional y nuestro propio decálogo del abogado que nos indica que vamos a excusarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto puede servir para actuar en favor o en contra o no actuar con la debida ética que el caso amerita. Y en el mismo sentido también nos indica que la cuestión de imparcialidad es propiamente también para el juez. ¿Por qué?
porque cuando él en el mismo sentido tiene una cuestión de amistad o enemistad con las partes, también se debe excusar, ¿verdad? Porque puede también emitir un fallo precisamente atendiendo a estas cuestiones pasionales, ¿no? Y también nos indica que todo esto nos debe conllevar a una búsqueda de la justicia. Recordemos que cuando nosotros acudimos a hacer valer nuestra litis o nuestro conflicto ante una autoridad jurisdiccional, es precisamente para que se aplique la ley, para que una autoridad completamente ajena e imparcial conozca, resuelva y aplique el derecho. Entonces, por eso estamos buscando la justicia, la equidad, la proporcionalidad, para que las partes al momento que nos emitan una sentencia, pues estemos conformes, ¿no? Entonces, el Estado en ese sentido deberá actuar. ¿Para qué? Para que las partes se encuentren satisfechas con lo que en este caso está resolviendo. Vemos pues que esto también lleva o conlleva lo que decíamos en la sesión pasada, al litigio. El litigio es este conflicto jurídico de intereses, decíamos, entre dos o más personas, por la cual una exige determinadas prestaciones. Hace rato ya indicábamos en qué consisten las pretensiones, que es el primer elemento para que pueda existir lo que se le conoce como la acción y se pueda dar inicio a un proceso, ya que en este caso una persona requiere el cumplimiento de la otra y la otra simplemente se niega a dar un cabal cumplimiento, ¿verdad? Entonces, estamos hablando pues que el litigio va a ser la forma en que nosotros acudimos para que la autoridad conozca y resuelva. También se dice que existen diferentes formas de solucionar los litigios. La primera es la autotutela, la segunda es la autocomposición y la tercera es la heterocomposición. Cuando hablamos de la autotutela como forma de solucionar el conflicto, esta autotutela es la forma de solución del conflicto por la cual una de las partes impone su voluntad sobre la otra, que es la justicia por propia mano, ¿no? Lo que se decía, la ley del talión, tú me lo hiciste, tú me lo pagas y yo lo hago valer. Cuando hablamos de la autocomposición, también se considera como otra forma de solucionar el conflicto, por la cual las mismas partes en conflicto se ponen de acuerdo para llegar a una solución. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a una forma anticipada de dirimir una controversia, ya sea porque convenimos o simplemente porque nosotros, tú me manifestaste algo en un principio, yo no estaba de acuerdo, pero después negociamos y llegamos a este acuerdo, a esta conciliación. Entonces, por ello, no se llega hasta que la autoridad dicte una sentencia. Y cuando hablamos de una heterocomposición, también se indica que es una forma de solucionar el conflicto que dada por un tercero que es imparcial y ajeno a la controversia. Aquí entra propiamente la figura del juez, que en este caso es una tercera persona ajena que conoce y que resuelve la litis. También es importante que dentro de la teoría del proceso hablemos de las ciencias del derecho procesal. Primero encontramos la teoría del proceso. La teoría del proceso es esta ciencia que tiene como finalidad el estudio y el análisis de todas aquellas instituciones jurídicas, así como también del proceso de solución de controversias entre las partes. El derecho procesal es este conjunto de normas jurídicas que establecen cómo deben funcionar los órganos del Estado, en este caso para que puedan impartir justicia, así como también las condiciones y las formas del procedimiento emanado de estos actos procesales. También es importante que nosotros conozcamos cuáles son las fuentes del derecho procesal. Dentro de las fuentes del derecho procesal encontramos primeramente pues la ley, ya que como hemos dicho, la principal base para que una autoridad conozca y resuelva es propiamente que la conducta o que la pretensión que se esté reclamando se encuentre fundada y motivada. Si lo que tú reclamas no se encuentra regulada por una norma, pues simplemente no habrá cabida a que se inicie un juicio, ya que recordemos que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si la propia ley no lo mandata, pues no se puede iniciar. La ley también nos va a fundamentar para qué, para que los medios probatorios que nosotros otorguemos y que vayan acorde con los hechos que estamos indicando, pues también debe estar debidamente soportados, testimoniales, confesionales, documental pública, documental privado, instrumental de actuaciones, presunción legal y humana, etcétera, ¿no? Todos estos deben ir forzosamente en relación con los hechos, lo mismo que cuando hablamos de la parte demandada. Todos y cada uno de los medios probatorios deberán ir acorde con las respuestas que se sirvió manifestar en base a los hechos que la parte actora determinó, y estos hechos
forzosamente son los que dieron origen a la litis y los medios probatorios son aquellos con los cuales justifica que no le asiste el derecho a la parte contraria. Entonces, también cuando soporten, en este caso, las pretensiones o a dónde quieren llegar o qué es lo que quieren resolver o cuál es la razón o el sentido que quiere que la autoridad le determine, también lo va a hacer apegado a derecho, ¿verdad? Entonces, todo, incluyendo, repito, la demanda, la contestación de la demanda, la presentación de los medios probatorios, los alegatos y la sentencia que la autoridad se sirva a manifestar, debe ir fundado y motivado. ¿Y dónde surge la fundamentación y la motivación? Precisamente de la normativa, de la propia ley, ¿verdad? Bueno, ahora bien, la segunda fuente dentro del derecho procesal nos dice que es la costumbre. Cuando hablamos de la costumbre, recordemos que nuestro derecho positivo mexicano, una de las fuentes son precisamente la costumbre y a nivel internacional también existe la costumbre jurídica internacional. Entonces, puede que en algún momento dado algunos de los hechos que se están manifestando, pues también ese actuar se está llevando a cabo de determinada forma porque en algún tiempo o en alguna colectividad eso es lo normal o lo correcto. Entonces, en base a cómo las partes lo someten y lo exponen, pues también la autoridad lo tiene que tomar en consideración para poder dirimir la litis, ¿verdad? Otro de los elementos es propiamente la cuestión de la jurisprudencia dentro de las fuentes del derecho procesal. Sabemos que la jurisprudencia es la interpretación de hipótesis en el mismo sentido por una tesis en contrario y que todas deben ir enfocadas en el mismo tenor. ¿Para qué? Para suplir aquellos vacíos o en su defecto, para soportar algunos medios probatorios, algunas pretensiones, algunas promociones que nosotros presentemos o incluso también a la propia autoridad jurisdiccional al momento que resuelve en sentencia, también lo puede soportar con algunas jurisprudencias. La doctrina, sencillo, como nosotros ahorita hemos dado soporte, al momento de ir relacionando la cuestión práctica con la cuestión teórica, hemos citado algunos doctrinarios, Alcalá y Zamora, Carneluti, Fixamudio, etcétera, ¿no? Son los estudiosos que también tienen este soporte legal en base al estudio o a la compilación de instrumentos que le van a dar soporte o certeza a lo que se está indicando. Y los principios generales del derecho. Recordemos que los principios generales del derecho son estos enunciados que de manera literal no se encuentran comprendidos dentro de la propia normativa, pero que el derecho les otorga esta validez, ¿no? Por ejemplo, el que es primero en tiempo es primero en derecho, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, entre otros, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la ley procesal, vemos que es este conjunto de reglas y de normas que regula el código de procedimientos en este sentido que puede ser federal o estatal, en donde se regula todo lo referente a los procesos y a los trámites que va a tener una relación el individuo y que luego entonces puede tener una injerencia el gobierno. Las características de la ley procesal es que es de derecho público, es que es formal, es instrumental y también se dice que es autónoma. Dentro de ellas vemos que existe la vigencia de la ley procesal en el tiempo. Nos indica que las leyes tienen un ciclo de vigencia que puede ser finalizadas cuando son derogadas por otra ley o bien por lo que se dice que ya cumplieron su ciclo de vigencia en el tiempo. También se indica que es la vigencia de la ley procesal en el espacio. Se indica que la vigencia de espacio se refiere al alcance territorial donde está la ley que es obligatoria. Esto está determinado respecto al territorio estatal, así como el federal y al mundial. También existe la interpretación de la ley procesal. Aquí hacemos referencia a la interpretación de la ley procesal, aquel momento en donde intentamos encontrar el significado correcto, así como también el límite de alcance que la ley puede tener o que la ley puede otorgar. También existe la aplicación supletoria de la norma procesal. Esta se indica o se utiliza para poder integrar una omisión o también para interponer e interpretar sus disposiciones en forma de que se integren con otras normas jurídicas o con otros principios generales del derecho que se encuentran contenidos dentro de las propias leyes. Es importante también que dentro de las cuestiones básicas del derecho procesal nosotros identifiquemos, como hace rato comentábamos, la cuestión de jurisdicción. Cuando hablamos de la jurisdicción, de la acción y del proceso, al hablar de la jurisdicción vemos que es aquella facultad que tiene el Estado para conocer, para sentenciar y para ejecutar dicha resolución de los conflictos en donde el mismo territorio o en donde el mismo Estado puede intervenir o debe intervenir.
Cuando hablamos de la acción, se dice que es este medio por el cual un ciudadano puede pedir al Estado que intervenga en un conflicto con otra persona para poder emitir una resolución. Cuando hablamos del proceso, se dice que el proceso es este medio que lleva a cabo el Estado, así como también las partes para la resolución de un conflicto en donde interviene el propio Estado, pero como un órgano o como una institución o un ente encargado de conocer y de resolver un conflicto, ¿verdad? Este Estado pues es imparcial y que en todo momento tiene que actuar apegado a derecho. Ahora bien, vamos a indicar ahora las acciones procesales. Existe la acción procesal y las acciones colectivas. Cuando hablamos de una acción procesal, se dice que es aquella actividad que tiene todo ciudadano por la cual puede iniciar la función jurisdiccional. Cuando hablamos de las acciones colectivas, es la facultad que tienen varias personas al mismo tiempo para poder exigir el cumplimiento. Por ejemplo, cuando hablamos en materia laboral de un despido injustificado a un número amplio de personas, entonces la demanda es una demanda colectiva y aunque todos van persiguiendo el mismo fin, que es la reinstalación, el pago de derechos de seguridad social y demás accesorios que emanen, están accionando una acción colectiva. Si nada más es una persona, entonces es una acción individual o es propiamente una acción procesal. Ahora, es importante que nosotros identifiquemos las pretensiones procesales. Cuando hablamos de la pretensión procesal, se dice que es aquel acto en donde declaras la voluntad ante un juez para que dicha persona estudie sus pretensiones y dicte una sentencia. La pretensión es todo aquello que tú le haces del conocimiento a la autoridad, que en donde te asiste un derecho, que determinada persona o autoridad te lo vulneró, que te asiste, perdón, la razón, que justificas con medios probatorios y que requieres o que le solicitas qué es lo que tú requieres, ¿no? El pago de derechos, el guarda y custodia, una pensión alimenticia, no lo sé, lo que tú le estés reclamando. Cuando hablamos de la demanda, vemos que la demanda es el acto por el cual se inicia el proceso jurisdiccional en el cual se pide al Estado se involucre en una controversia. Dicho acto es llevado a cabo por el perjudicado. Lo mismo hablamos de una demanda o de una denuncia, ¿verdad? La acción. La acción es esta facultad mediante la cual un sujeto provoca la acción jurisdiccional, es decir, la vía por la cual tú lo vas a hacer valer. La pretensión es aquella exigencia de una persona para que otra se subordine, es decir, lo que tú consideras que se te está vulnerando y que le exiges a la otra que lo haga. Este, como ya dijimos, es uno de los elementos necesarios para que pueda existir un litigio. Es importante que nosotros identifiquemos que existen clasificaciones de las pretensiones. Estas se clasifican primero en pretensiones declarativas o de derecho, segundo en pretensiones ejecutivas y tercero en pretensiones cautelares. Ahora bien, es importante que nosotros también identifiquemos que existe la defensa y la excepción. Cuando hablamos del derecho de defensa en juicio, vemos que este es un derecho que todo ciudadano tiene para que una persona con plena capacidad y conocimiento del derecho tutele y ayude a la defensa de una de las partes. También es importante que identifiquemos que debe existir la garantía del debido proceso legal. Aquí nos vemos que es aquel principio por el cual el Estado debe respetar y sobre todo debe tutelar los derechos y las garantías que toda persona tiene para que prevalezca la justicia y sobre todo la protección de los derechos humanos. También es importante que se identifique que existe la defensa en el proceso penal. Perdón. Con base en el artículo 18 constitucional, fracción novena, vemos que toda persona tiene derecho a una defensa adecuada. Y en caso de no conocer a ningún abogado, el Estado tiene la obligatoriedad de proporcionarle uno. Cuando hablamos de la excepción es la situación que el demandado plantea ante un juez por motivo de la demanda o que de la demanda, que existe una demanda en su contra y que no se sigue el lineamiento de los presupuestos procesales para que dicha controversia sea o no del interés del juez. También es importante que conozcamos la naturaleza jurídica de la excepción. La exceptio o excepción se originó en la etapa del proceso por fórmulas del derecho romano y esto es como un medio de defensa del demandado. Consistía en una cláusula del magistrado en donde él, a petición del demandado, insertaba en la fórmula para que el juez, si resultaban probadas las circunstancias de hecho alegadas por el demandado, lo absolviera propiamente, aun cuando se considerara fundada la intentio o la intención del actor. Ahora,
Emanado de esto vamos a conocer la acción y la excepción. Cuando hablamos de esto podemos hablar que hay una distinción muy clara entre acción y luego entonces entre excepción, ya que la acción es la facultad de un ciudadano para que el juez conozca la controversia y resuelva mediante un proceso jurisdiccional, y la excepción es aquella facultad, pero que ahora es otorgada al que le exige el cumplimiento de lo que lo motiva. Entonces, esto es para que el juez no conozca y en su caso desestime los hechos en los que funda su acción. La clasificación de las excepciones primero se aboca en presupuestos procesales. Dentro de estos, la clasificación de las excepciones pueden ser procesales o pueden ser también sustanciales. Cuando hablamos dentro de la clasificación de las excepciones procesales, estas pueden ser de incompetencia del juez, de falta de legitimación procesal, de litispendencia, de cosa juzgada, de conexidad o de improcedencia de la vía. También es importante que nosotros conozcamos los presupuestos procesales. Cuando hablamos de presupuestos procesales, vemos que son todos aquellos requisitos necesarios para que pueda constituir una relación jurídica y luego entonces estos deben ser impuestos o regulados por la ley. Cuando hablamos de los presupuestos procesales, vemos, repito, que estos son seis. Primero, los presupuestos procesales de acción, los presupuestos procesales de pretensión, los presupuestos procesales de la validez del proceso, los presupuestos procesales de la forma, los presupuestos procesales especiales y los presupuestos procesales de la sentencia. También es importante que nosotros identifiquemos los análisis de los presupuestos procesales más importantes. Dentro de ellos encontramos primero a la acción. Los presupuestos procesales de la acción es aquella a la que se refiere si las partes tienen capacidad para solicitar la acción, así como la competencia del juez que lo va a conocer. Cuando hablamos de los presupuestos procesales de la pretensión, es aquella que concierne a la pretensión, checar si no ha prescrito y si realmente pertenece a la persona que lo reclama. Cuando hablamos de los presupuestos procesales de la validez del proceso, es aquella que le preocupa el emplazamiento del demandado, verificar que esto haya sido realizado de manera correcta. Existe los presupuestos procesales de la sentencia, que es aquella que busca la máxima justicia en cada caso concreto. Existen también los presupuestos procesales de la forma, que esta verifica que se cumplan todos los requisitos legales de una demanda. Existen también las excepciones y los presupuestos procesales. La diferencia entre excepción y presupuesto procesal es que la excepción es aquella oposición por parte del demandado para que la demanda no produzca sus efectos, ya que en algún presupuesto procesal no se cumple con los requisitos. Y cuando hablamos de la legitimación procesal, es aquella facultad que tiene una persona para pedir a los órganos jurisdiccionales que tomen parte en un proceso legal para la exigibilidad de determinada conducta. No todos tienen aquella legitimación como los incapaces o como los menores de edad, y por ello lo hacen a través de un representante legal o de un tutor, que es la persona que la propia autoridad le faculta para que en un momento dado pueda conocer y también puede entrar a exigir la protección del Estado y la responsabilidad hacia la parte contraria. Es importante también que se conozca el examen oficioso o de la legitimación. Se dice que es aquella búsqueda por parte de los órganos jurisdiccionales para poder aclarar si dicha persona tiene esa facultad de iniciar el proceso. También existe la audiencia previa de conciliación y las excepciones procesales. Se indica que son aquellas reuniones entre las partes impuestas legalmente para que las partes intenten resolver el caso antes de poder iniciar un juicio legal, para que las partes se pongan de acuerdo sin intervención del Estado. Esta fase es muy importante ya que se puede llegar a un acuerdo de relevancia y punibilidad legal sin necesidad de que el gobierno intervenga porque, repito, las mismas partes están acordando y están poniendo fin a un conflicto. Ahora bien, es importante que nosotros conozcamos la jurisdicción. Al hablar de jurisdicción, vemos que es esta potestad que tiene el Estado de poder aplicar el derecho en un caso en particular. Esta potestad es otorgada emanada de la soberanía que el propio Estado le confiere. Los elementos de la jurisdicción son la notio, la vocatio y la coertio. Cuando hablamos del deslinde entre jurisdicción y administración, vemos que dentro de la jurisdicción intervienen
tres personas, que es el juzgador y luego entonces las dos partes. Mientras que en la administración los sujetos se limitan a dos partes, que es el administrador que lo solicita y el agente de la administración, y por tanto presuponen la existencia del conflicto entre las partes. También existen los conflictos de atribuciones. Cuando hablamos de los conflictos de atribuciones, vemos que es aquella intrusión de otro tipo de órganos jurisdiccionales a un proceso que no le corresponde y pretende encontrar el órgano específico que corresponda. Entonces tienen que identificar cuál es el órgano competente para conocer y para resolver de ese asunto. Existen también los órganos jurisdiccionales independientes del Poder Judicial. Estos son aquellos órganos jurisdiccionales que la ley establece como soberanos y que por lo tanto les confieren jurisdicción en determinados asuntos. Ahora bien, cuando hablamos de competencia, la competencia es el límite en el cual un órgano jurisdiccional tiene la autoridad para desempeñar sus funciones. Existe competencia objetiva, competencia subjetiva, competencia local, competencia federal y competencia alternativa. Cuando hablamos de la primera, que es la competencia objetiva, es aquel órgano jurisdiccional no importando quién sea el titular, sino más bien refiriéndose a aquel que tiene esa facultad. Cuando hablamos de la competencia subjetiva, es aquella persona que tiene esta facultad para poder conocer y llevar a cabo distintos procesos legales. Cuando hablamos de la competencia local y competencia federal, debido a la complejidad de los casos que conllevan a cada uno de ellos, se distingue entre competencia local aquellos que tienen facultad limitada a un territorio y competencia federal aquellos que puedan conocer acerca de todos los temas sin restricción territorial. Cuando hablamos de una competencia alternativa, es aquella facultad que se otorga a distintos órganos para que puedan conocer de un tema en específico, aunque no le corresponda directamente. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta cuáles son las funciones de un secretariado judicial. Los funcionarios judiciales vemos que son aquellas autoridades públicas que sirven dentro de un tribunal de justicia. Existen clases de secretarios judiciales, que son los que forman parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales electorales, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito. Existen también las partes. Cuando hablamos de las partes, se dice que las partes en el proceso jurisdiccional son los sujetos principales de la relación jurídica procesal, que es el actor y el demandado. Existe también la parte formal y la parte material. La parte formal se dice que son aquellas personas que representan a la otra en los tribunales, por lo cual no les afecta la sentencia. Y la parte material son aquellas personas cuyos derechos constituyen la pretensión litigiosa y a los cuales le afecta la resolución. Existen los sujetos de la litis y los sujetos del proceso. Cuando hablamos de estos, son aquellos que vienen a constituir una relación jurídica respecto de pretensión en el que concretamente el sujeto activo solicita al pasivo. Cuando hablamos de la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, es cuando una persona tiene capacidad para ser parte por el simple hecho de ser persona, aunque tener capacidad procesal es aquella facultad para estar en aptitud dentro de un juicio, lo que quiere decir que no todos tienen capacidad procesal, pero sí capacidad para ser parte. Existe también la litis consorcio. ¿Qué es una litis consorcio? Es la situación en la cual dos o más personas de manera conjunta, ya sean demandado o demandantes, litigan en el mismo sentido porque buscan la misma pretensión. Existe también la pluralidad de partes. La pluralidad de partes es la situación que se da cuando existen más de una persona que actúan en posición de otra, cuando existen sustitución de partes. En la hipótesis en la cual un sujeto comparece en juicio en nombre propio, pero por un derecho ajeno. Entra también la representación y existe la representación dentro del proceso. Existen varias modalidades de representación, por lo que cuando hablamos de representación dentro del proceso, siempre vela por el bien de la persona en la cual se va a actuar, por lo que es importante destacar que las personas que actúan en representación son aquellas facultadas para poder intervenir en un juicio. Existe la representación voluntaria. Esta situación se da en donde una persona faculta a otra para que celebre actos jurídicos en su nombre. Existe la representación necesaria y es aquella facultad que se da a
otra persona cuando la primera es incapaz para poder celebrar actos jurídicos. Existe el representante común, que es el encargado de ejercitar las acciones en nombre de varios, y este será necesario cuando existen varias personas en juicio que tendrán que designar a alguien que los represente. Existe también la gestión judicial. Cuando hablamos de la gestión judicial, es un sustituto del demandado que actúa sin representación en juicio de una persona que ignora su intervención. También es importante que conozcamos los terceros en el proceso. Cuando hablamos de conceptos de tercero, se dice que son todas aquellas personas ajenas a juicios que nada tienen que ver con la relación jurídico sustancial. Dentro de la clasificación de los terceros se encuentran los terceros llamados a juicio y las tercerías. Dentro de los terceros llamados a juicio están los terceros llamados en garantías, los terceros llamados en evicción y los terceros al que se le denuncia el pleito por cualquier razón. Existen las tercerías, que son tercerías excluyentes de dominio, tercerías excluyentes de preferencia y tercerías de coadyuvante. Cuando hablamos de las tercerías, son aquellas personas legitimadas para que puedan involucrarse en el proceso y que el juez acepte su participación. El tercero perjudicado son aquellas personas ajenas al proceso que tienen una relación directa con la cosa en juicio. Y cuando hablamos de la coadyuvancia en el proceso penal, son aquellos terceristas que no reclaman un derecho propio para que sobre él recaiga una decisión dentro del proceso. Existe también el proceso jurisdiccional. Cuando hablamos del proceso, son todos aquellos actos, como ya lo dijimos, en el cual se constituyen, se desarrollan y se termina una relación jurídica que establece entre las partes, el juez y los terceros, con la finalidad de poner un fin a la controversia, ¿verdad? Es importante conocer las características según su función. Según la función del proceso es la solución de la litis. Los principios procesales son aquellos criterios o aquellos puntos que señalan las características especiales del derecho procesal y que por lo tanto orientan para el sano desarrollo del proceso. Su manifestación en la ley procesal son aquellos principios para que puedan ser considerados dentro de los principios generales del derecho, los cuales se encuentran debidamente señalados dentro del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional. Existe también lo que se denomina la acumulación procesal, que es la institución procesal que se presenta cuando hay dos o más pretensiones o personas dentro de un mismo litigio. Existen especies de acumulación procesal que son la acumulación objetiva y la acumulación objetiva derivada de pretensiones. La acumulación objetiva es cuando hay más de dos pretensiones en un litigio y la acumulación objetiva derivada de las pretensiones es cuando existen más de dos pretensiones en una misma demandada. Ahora bien, Meli, ¿algún comentario, alguna participación que desees antes de que nos vaya a cerrar nuestra plataforma? No sin antes agradecerte que te hayas conectado a nuestra sesión virtual del día de hoy. Te cedo el uso de la voz. Adelante. Ah, hola maestra, discúlpeme, es que ando un poquito enferma. Ah, no. No, de hecho me quedó muy claro, nada más le quería pedir algo de bibliografías para también poderme documentar un poco más, porque sí tiene como algo de terminologías que necesito como revisar. Claro, de hecho las bibliografías, sí, en estas se encuentran, no sé si hiciste favor de checar la liga que les compartí en nuestra plataforma institucional, ahí aparece, tú le das clic la segunda liga, la primera es mi currículum, la segunda es propiamente, si tú le das clic, ahí te va a redireccionar a nuestra planeación de estudios. En la planeación de estudios ahí vienen los temas por unidades, los subtemas, las fechas en que se iban a abordar, las tareas, las fechas y horas de sesiones virtuales y al finalizar aparecen tecnolecturas. Las tecnolecturas, ahí te mando diferentes ligas en donde tú le puedes dar clic y de manera inmediata te redirecciona a estas fuentes de investigación y si no, le das copiar y lo pegas en Google y de manera inmediata también te redirecciona a estas fuentes de investigación y ahí de manera específica yo les compartí para que ustedes ya sea que soporten los temas que venimos desarrollando o también con los cuales ustedes puedan apoyarse para realizar sus actividades. Ok, maestra, muchas gracias. Ya. Bueno, la reviso. Muy Perfecto. amable.
En el mismo sentido, Meli, pues también comentarte y comentarles a los compañeros que con posterioridad vean la sesión virtual, que esta sesión ha sido grabada. En el momento que me la compartan, con mucho gusto se las impacto en plataforma para que continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también recordar que se tiene hasta el próximo sábado, 23 de marzo, como fecha límite para que puedan ustedes subir sus actividades en plataforma, así como también para que puedan emitir sus dos comentarios en el apartado de foro, ya que después de esta fecha ya no podré recibir alguna actividad porque estamos en el tiempo para que yo pueda asignarles una calificación numérica. Entonces, tienen aún toda esta semana, lo pueden hacer en el momento que ustedes deseen para que puedan cargar sus ligas de las actividades, así como también sus comentarios en el apartado de foro, y con ello demos cumplimiento propiamente a los puntos que se señalan para que puedan ustedes acreditar la materia. ¿Alguna otra cuestión que desees manifestar, Meli? Con muchísimo gusto. Y si no, para ir cerrando propiamente nuestra sesión virtual del día de hoy. No, de hecho está todo muy claro. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti, Meli. Bueno, pues de nueva cuenta, agradecerte que te hayas conectado a nuestra sesión, que tengas un excelente día. Cualquier cosa estoy para servirte. Bendiciones. Hasta luego.